¿Cómo andan, gente? Bienvenidos de nuevo a todos al canal. Hoy vamos a hablar de lo que es el Flamenco Extracto, lanzamiento del 2024 de la casa de Ramón Monegal. Lo estuve probando toda esta semana como para poder sacar unas conclusiones más acertadas y después les voy a hacer una comparativa con lo que es el flamenco tradicional. Lo que les puedo ir adelantando que si les gusta lo que es el flamenco tradicional, ojito a esto porque es una maravilla. ¿Me acompañan a descubrirlo? Los dejo con la intro y arrancamos. En el flamenco extracto, ¿qué tenemos en el flamenco extracto? No tiene muchas notas declaradas, se las voy a leer rápido. En las notas de salida vamos a encontrar azafrán, rosa frambuesa, En las notas de corazón, jazmín, azahar y cedro. Y en las notas de fondo, oud, almizcle y ámbar. En este perfume lo que vamos a encontrar en la salida es una salida exquisita. Aparte de exquisita, una salida bien afrutada. Una salida que va a estar acompañada por una nota picante, levemente especiada. Se le siente mucho la rosa, esa rosa que yo percibo y dije como en el otro video, que es una rosa que me da la sensación tipo a mermelada, por llamarla de alguna manera. Entonces tenemos esa salida bien cargada de frutas, bastante especiada y picosa, y a medida que empieza a pasar el tiempo empieza a emerger lo que son las notas florales y unas notas amaderadas. El perfume empieza a tomar cuerpo, se empieza a talcar un poquito, y la magia para mí es cuando empieza a salir la nota de oud mezclada con la nota de ámbar y almizcle, que lo convierte en un perfume atractivo, sexy, seductor, misterioso, elegante. Creo que no alcanzan los adjetivos para describir este perfume. Entonces, como les dije, tenemos esa salida afrutada con un corazón levemente floral, y después empieza a tomar cuerpo la parte animálica y oscura del oud. No es un oud establo, ojo, es un oud que está acá presente, dándole oscuridad y dándole cuerpo. Las diferencias, vamos a hablar de las diferencias que yo encuentro entre estos dos perfumes. En el tradicional yo le percibo mucho más la nota de salida de frambuesa mezclada con manzana, le siento una carga frutal más fresca, por decirlo de alguna manera, y en este le siento una salida cargada, si bien está cargada de frutas, le siento una salida un poquito menos frutal y un poquito más especiada. En el corazón, yo lo siento mucho más floral que lo que es el extracto. Y ya lo que es en el secado, tiene un puntito verde que no lo tiene. Y tiene la magia del oud, del almizcle y el ámbar, que para mí, mezclando esas tres notas, lo convierte en un perfume completamente irresistible. Ocasiones de uso, lo veo un perfume para toda la época del año. Lo veo un perfume que puedes usar para salidas con amigos, para una cita. Lo veo para también eventos donde vos querés llamar la atención, que necesitas que este perfume tiene esa salida energizante, necesitas que te dé un punch para arriba y el querer salir a comerte el mundo, como dicen algunos. Este perfume va de 10. En cuanto a su duración es eterna. Me ha durado arriba de 12, 13, 14 horas en piel. Por ahí no es tan proyectón como el tradicional, pero sí se hace sentir. Proyecta las 2, 3 primeras horas, 1,5 metros, 2 metros, y después se vuelve en una burbuja personal adictiva y atractiva que te hace querer sentirlo todo el tiempo. La verdad que el día que me probé este perfume y me lo puse en la mano como para poder olerlo, era estar todo el día llevando la mano a la nariz queriendo olerlo. Tiene esa parte adictiva, atractiva y seductora. Lo veo un poco más masculino que lo que es el flamenco tradicional, porque tiene esa nota oscura que le da esa sensación masculina, maderosa, pero lo pueden usar tranquilamente las mujeres porque los dos son muy adictivos y son muy atractivos. Si tengo que elegir yo con cuál me quedo, a mí me gustó más lo que es el flamenco extracto por ese motivo, porque lo siento con más carácter, más poder y más cuerpo. Lo siento bien opulento y con esa sensación que te da de salir a comerte el mundo y llevarte a todo por delante. Así que si yo tengo que elegir entre estos dos, yo me quedo con este. Creo que lo van a comprar por ahí también más las mujeres que los hombres, más allá de que lo siento un poco más masculino. Sigue inclinando un poquito la balanza para el lado femenino a mi gusto. Así que bueno, esas fueron mis percepciones sobre lo que es el flamenco extracto y las comparativas con lo que es el flamenco tradicional. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, me la dejan abajo en los comentarios.
Gracias por acompañarme, gracias por seguirme. Como digo siempre, perfúmense, disfruten de la perfumería y nos vemos en algún otro video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.